En septiembre de 1925, una ofensiva conjunta hispano-francesa finalizaba con éxito el desembarco en la bahía de Alhucemas, al oeste de Melilla. Se considera la primera operación anfibia con éxito en la historia contemporánea. Sirvió de modelo para los grandes desembarcos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Alhucemas no fue el fin de la Guerra de Marruecos. El control total del protectorado español no se produjo hasta 1927, momento en el que Abdelkrim, el líder rifeño, se rindió al ejército francés. Nadie había derrotado a estos fieros guerreros montañeses en más de 1000 años. Fue una guerra cruel, como todas las guerras. Una guerra con muchas ganas de ser olvidada. 6 años antes, en el verano de 1921, ocurrieron hechos terribles, desastres y matanzas de las que ahora se cumple un siglo. España había perdido una guerra colonial en Cuba y Filipinas, pero todavía tenía sangre para derramar. Los hechos ocurridos durante la década de los 20 fueron cruciales en la historia del siglo XX español. El Rif fue un avispero, un monstruo sediento que obligaba a una continua huida hacia adelante. El 21 de julio de 1921, el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia asistían en Burgos al traslado de los restos del Cid campeador. Según las previsiones de Silvestre, la policía indígena, la Jarca Amiga y las tropas regulares debían proteger la retirada hasta Bentiep, situada a 20 kilómetros de Anual, para luego seguir camino hacia Dardrius. Esa noche tuvo que ser un poco como la noche trágica, ¿no? Porque él se dio cuenta que estaba metido en un atolladero. Mientras Silvestre y sus ayudantes se quedaron combatiendo en los desfiladeros de Anual próximos a Izumar, o quizá en el mismo campamento, la mayor parte de las tropas iniciaron una estampida, invadidas por el pánico y con oficiales que o bien renunciaban a ejercer su mando o eran incapaces de hacerlo cuando lo intentaron. Aunque los regulares protegían la marcha, la policía indígena volvió sus armas contra los españoles y el desfiladero de Izumar se convirtió en una trampa mortal a la que se sumaron oleadas de mujeres rifeñas sedientas de venganza. Centenares de soldados y oficiales llegaron hasta Melilla en automóvil. Otros, un gran contingente de más de 4000, se había refugiado en Dardrius, tal y como había ordenado el general Silvestre. Durante las 4 primeras horas del desastre, murieron 1248 españoles, procedentes de Anual. El aire olía a pavor y a muerte. De todas las provincias llegaron militares, llegaron soldados, y entre todas ellas hay una representación aquí. A mí siempre me ha sorprendido que una historia de este calibre, que no solo representa la pérdida de casi 10.000 vidas en apenas 2 semanas, sino que también comporta una refracción en la historia de España. Realmente es que en Anual cambió el curso de la historia de España. En cualquier otro país esto habría sido objeto de un relato prácticamente continuo desde la literatura. Y qué decir desde el cine, porque a veces alguien dice, no, es que las derrotas no se pueden contar. ¿Cómo que no? El Séptimo de Caballería es un desastre. El cine español sigue sin hacer una película sobre el desastre de Anual. No es extraño que los españoles no tengan memoria de lo sucedido. Solo 2 calles recuerdan al general Silvestre en Madrid y Nerva respectivamente. Ninguna a Berenguer y tan solo una a los héroes del Monte Arruit en Paterna. El monolito a los caídos de Monte Arruit en Melilla está reubicado en el cementerio después de ser retirado de la Plaza de España por petición castrense. La España de la Restauración parece sacada de un cuadro de Joaquín Sorolla y de la Gubia de Mariano Benlliure. Hay mucho de teatral y de heroico en la puesta en escena. Así puede verse en cuadros y esculturas, especialmente en algunas de la ciudad de Madrid. ¿Entendió aquella España lo que sucedía? ¿Lo entendemos ahora? ¿Faltan cosas por contar? Manuel Serrano y Alejandro Ramírez han investigado el fenómeno a fondo. Se han citado en San Lorenzo del Escorial, un lugar histórico, para hablar de un episodio crucial de nuestra memoria reciente.
Los dos conocen a fondo las decisiones del general Silvestre y su Estado Mayor durante el derrumbamiento de la comandancia de Melilla. 100 años después seguimos preguntándonos qué pasó en Anual, cómo pudo suceder el desastre. ¿No tenía la información suficiente el Estado Mayor de Silvestre sobre la jarca que estaba organizando Adelcrín? No, porque basada la información en la policía indígena y en los jefes de arcas comprados por el dinero español, estos les decían lo que querían oír los españoles y por lo tanto nunca tuvieron una información realmente de la intensidad del movimiento. Otra de las dudas es por qué Silvestre no organizó la retirada. El gran protagonista de esta historia es Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla en 1921. A él le correspondía el mando de las tropas desplegadas en Anual y la zona oriental del protectorado durante el hundimiento. Todo lo sucedido podría explicarse en sus relaciones con 4 personas: Dámaso Berenguer, el Raisuni, Alfonso XIII y Abdelkrim el Jatabi. Silvestre, como se le conoce popularmente, era cubano de nacimiento y guerrero de vocación. Había comenzado a combatir muy joven en su Cuba natal, después de haberse formado en la Academia Militar de Toledo y en la de Caballería de Valladolid, donde destacó por sus buenas calificaciones y aptitudes, además de por su corpulencia. Sus acciones contra los mambises, los guerrilleros independentistas cubanos, fueron legendarias. Sufrió decenas de heridas por arma blanca y varias por arma de fuego en combates sangrientos. Sus acometidas y su bravura en más de 30 acciones de guerra, como Arango, Habana Maíz o Caridad, le confirieron una aura heroica, sus primeros ascensos y condecoraciones, y su presencia en cualquier frente era considerada un buen augurio por las tropas. Silvestre salió de Cuba hacia la península en 1898, después de resultar malherido. También contrajo la malaria, de la que tardó meses en recuperarse. En 1904 ya lo encontramos en Melilla, en el regimiento de cazadores. Dámaso Berenguer también era cubano de nacimiento, y en Cuba tuvo sus primeras misiones de combate, donde igualmente obtuvo felicitaciones por méritos de guerra. Fue compañero de armas de Silvestre y, sin duda, como lo demuestran bastantes documentos, un amigo personal durante toda su vida. Berenguer, como es lógico, tenía otras cualidades y otros defectos. De él dijo Juan Pando que era más silvestre que silvestre. También fue definido como liberal, palatino, noble y lentísimo. El general Silvestre tenía una gran popularidad en España, como lo demuestran sus permanentes apariciones en prensa o los grandes recibimientos que tuvo al ocupar la jefatura militar de plazas como Melilla. Era alguien cercano a lo que podemos considerar un héroe popular. Silvestre enviudó muy joven y era conocido por su camaradería con los oficiales. Pero eso no debe dejarnos la falsa sensación de que solo era un bravucón. Fue un gran estudioso y un militar metódico, y su carrera plagada de éxitos lo refrenda. Berenguer era el alto comisario desde 1919, por tanto, máximo responsable de todo lo que ocurría civil y militarmente en el protectorado. Es el hombre clave de la guerra en África junto a Silvestre. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Estado Mayor, encabezado por el general Bayler, no intervino en el conflicto, aunque parezca increíble. Berenguer fundó los regulares en 1911. Desempeñó varios cargos de mucha responsabilidad como gobernador militar de Málaga y ministro de la guerra. Era un hombre del establishment. Tuvo una relación estrecha con Alfonso XIII, quien lo hizo jefe de gobierno en 1931. Dejó escrito su diario de operaciones en las campañas del Rif y la Yevala de 1921 y 1922, una poderosa fuente de información, aunque sea lógicamente parcial. Alfonso XIII personificaba el régimen de la Restauración. A pesar de que era rey desde su nacimiento, fue declarado mayor de edad y asumió el poder efectivo al cumplir los 16 años.
Silvestre y Berenguer formaron parte de su círculo próximo. Alfonso XIII era el rey, y el rey mandaba en el ejército. No tenía una atribución simbólica, era el jefe de verdad. Y el pescuezo a corbate, la boca me huele a rancio. ¿Cómo era aquel ejército? El de Silvestre, Berenguer y Alfonso XIII. El ejército en vísperas de Anual es muy similar a los ejércitos que había en Europa occidental antes de la Primera Guerra Mundial. Todavía no se había llevado a cabo una reforma donde se hubieran aplicado las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial. España nunca llega a tener un ejército colonial. En ese momento se acaba de producir un cambio en el sistema de reclutamiento. Son jóvenes reclutados a los 20 años, llevados desde su pueblo a un cuartel, instruidos deprisa y corriendo y mandados a Marruecos. La tropa estaba muy mal cuidada, iban vestidos de manera inapropiada, tenían todo tipo de enfermedades. No se había renovado el armamento ni el equipo, y entonces el armamento estaba en las posiciones, sin mantenimiento, sin munición. Infantería básicamente está dotada de fusil Mauser de 7 milímetros. Es quizá el mejor arma de la época. Se está empezando a motorizar entonces la artillería y quizá los mayores avances se están produciendo en el arma de ingenieros. El rey Suni era el enemigo de todos, de Silvestre, de Berenguer y posteriormente de Abdelkrim. Era un personaje carismático, aunque falsificó su origen como descendiente del profeta para ganar legitimidad entre los suyos. Pasó de bandido a servidor del Magzen, el gobierno del sultán, y marcó toda o casi toda la política del protectorado. De hecho, iba a rendirse el 22 de julio de 1921, cuando Abdelkrim atacó Anual. Su encuentro con Silvestre en Larache fue célebre por la alta tensión con que se desarrolló. El general Silvestre consiguió derrotarlo en varias ocasiones. Era un hombre medieval. Todas las negociaciones que hacía con España nunca cumplía ninguna y siempre pedía más. El quinto hombre de este elenco es Abdelkrim el Jatabi, líder rifeño antes que marroquí. El padre de Abdelkrim ya pensó que era importante tener un apoyo de un país europeo y eligió a España. En 1907 lo envió a Melilla. Él tenía una estrecha colaboración con España. Sin embargo, poco a poco se produce un alejamiento. Lo metieron en la cárcel en 1915, tenía una habitación para sí mismo y tenía un criado a su servicio. Su relación con el general Silvestre nunca fue directa, al contrario de lo que se ha dicho. Ni fue su profesor, ni Silvestre le abofeteó cuando era joven. Nada de eso. Pero acabó con el ejército de Silvestre y hundió la comandancia de Melilla. Abdelkrim trató de establecer la República del Rif independiente, y para ello no escatimó en estrategias. Trató, al igual que Rey Suni, de controlar las cofradías rifeñas, entidades tradicionales que tenían un gran poder y ascendente entre la población local, sobre todo las cofradías Darkawiya y la Alawiya. Abdelkrim empleó la guerra como la política por otros medios. Negoció y pactó con todos, y a todos terminó atacando. Había agentes alemanes y turcos que ayudaron a Abdelkrim. Personifica el olvido de los perdedores y los desheredados, y por otra parte, la ambición de los que quieren ocupar un vacío de poder. No es el líder de la rebelión hasta que ocurre. Y unifica a todas las jarcas, a todas las cabilas, por las buenas o por las malas. Las gran capacidades que tenían los rifeños era la guerra de guerrillas. Y sin embargo él quiso hacer un ejército moderno tipo europeo. Las jarcas, que eran las formaciones irregulares de guerreros del Rif, siguió vigente, pero ya
estas jarcas ya eran más disciplinadas. Cuando él alcanzó el poder lo ejerció con bastante crueldad. En el momento final, él exhortó a sus combatientes a luchar hasta la muerte, los llamó de hecho a la yihad, pero él no luchó hasta la muerte. Él se puso a salvo negociando con los franceses y salvando la mayor parte posible de su patrimonio. En 1920 todos estos personajes estaban implicados, con gran capacidad de actuación, en el devenir del protectorado español en Marruecos. Esto es lo que sucedió. Dámaso Berenguer había trazado un plan para él y para el protectorado, y lo hizo mientras fue ministro de la guerra. Su experiencia previa en Marruecos le había otorgado la visión sobre el terreno, y su paso por el gobierno y la corte en Madrid, la oportunidad de recabar los apoyos necesarios. A comienzos de 1919 es nombrado alto comisario. Carecía de responsabilidades militares porque él mismo había deslindado las competencias civiles y militares cuando era ministro de la guerra. Pero en 1920 solicita al gobierno ostentar la jefatura del ejército en África. El Ejecutivo se lo concede a pesar de que algunos generales lo veían contraproducente, al ser Silvestre más antiguo en el grado. Silvestre toma posesión en Ceuta, alcanzando los objetivos de manera brillante y anticipada, mejorando el plan preestablecido. Su labor como comandante general es intachable. Sienta las bases para que la ciudad santa de Chauen y el líder Raisuni parezcan militarmente al alcance del ejército español. Berenguer recupera el control militar que le concede el gobierno para conseguir aplicar su plan en el protectorado. Un plan minucioso del que el Ejecutivo era consciente y partícipe. Con esta supuesta injerencia, puede parecer que Berenguer operaba contra Silvestre, pero en realidad Silvestre no tenía problema en rendir cuentas a su amigo. Su lealtad parecía estar a prueba de bombas. Había problemas, había roces, ¿no?, entre los dos, siendo al mismo tiempo muy amigos. Una relación extraña, ¿no? La clave de toda la campaña estaba en acceder por dos frentes a la cabila de los Beni Urriageles, la de los Abdelkrim. Para ello, Berenguer diseña una pinza que apriete por un lado desde Chauen y por otro desde Alucemas. Se ha hablado mucho del modelo de avance para el control del protectorado. En líneas generales, se trataba de negociar políticamente con los jefes locales. Era una compra de voluntades en la que se esperaba que los líderes indígenas solicitaran el amparo de la potencia protectora a cambio de su lealtad. Era un modelo francés, que además añadía la exhibición del ejército y la creación de una policía indígena y de tropas coloniales. Lo que se pretendía era mostrar la fuerza para no usarla. En la zona española se creó la figura del moro amigo o del moro pensionado, que tanta polémica iba a suscitar tras el hundimiento de la comandancia de Melilla. Había una lista de colaboradores en las cabilas próximas al Peñón de Alucemas y al Peñón de Badis, que es el Peñón de Vélez de la Gomera, de personajes en general notables que cobraban de acuerdo con los servicios que prestaban. El que más cobraba era, por cierto, el padre de Abdelkrim. Las labores de inteligencia eran fundamentales en este tipo de despliegue, porque había que estar muy seguros de las lealtades de las cabilas, los policías indígenas y las jarcas. El conocimiento de esos planes era vital. El ejército tenía sobre el papel una información suficiente, con activos muy sólidos, como el coronel Morales. Pero, ¿era realmente buena esta información? Si hubiera tenido una información correcta, nunca hubiera ocurrido lo de Anual. El concepto de inteligencia militar ni se había inventado. La orografía del norte de Marruecos no aconsejaba el despliegue de grandes columnas ante el peligro evidente de ser bloqueados en los pasos de montaña. Por eso, se elige un modelo de bases avanzadas y posiciones. Hasta ese momento el modo de avanzar era construyendo blocaos. ¿Qué es un blocao? El blocao es un fuerte, que bueno, puede ser más o menos grande, pero es un lugar donde se construye con unos sacos de tierra, más o menos en un punto alzado y ya está. Es muy importante comprender que aunque se combatía en dos frentes, el oriental y el occidental, la guerra era solo una guerra a la que no convenía llamar guerra.
La opinión pública española estaba mayoritariamente en contra del conflicto. Esto condicionaba la actitud de los diferentes gobiernos. Nadie quería asumir que hacían falta más soldados, equipamiento y dinero para negociar. La aversión de la población a la guerra de África en los primeros años tiene que ver con la presencia de muchos soldados de reemplazo, que además están diseminados por el territorio, en posiciones avanzadas, en condiciones muy precarias, expuestos a gran peligro. Todo eso llega a la península y, claro, naturalmente, pues no puede conducir a la popularidad del esfuerzo bélico, ¿no? Y es normal que la población se oponga. Y frente a eso, ¿cómo se reacciona? Pues se reacciona diciendo, bueno, pues no vamos a utilizar a los soldados peninsulares en operaciones de primera línea, las haremos solo con policía indígena, regulares y luego con la legión. El 30 de enero de 1920, Manuel Fernández Silvestre es nombrado comandante general de Melilla, con el objetivo claro de extender las fronteras y alcanzar la bahía de Alhucemas. Era un anhelo español desde hacía años, para el que se habían desarrollado diferentes planes de invasión. Todos asumieron que Silvestre le habían nombrado comandante general de Melilla para poder llegar a la bahía de Alhucemas, que era el objetivo del gobierno español desde 1913. Y desde entonces, continuamente, se preparan planes para el desembarco de Alhucemas. Unos se frustran por los gobiernos que duran muy poco, pero todos tienen claro desde el principio que la clave es Alhucemas. En cada uno de estos planes se contaba siempre con la colaboración de las cabilas cercanas de Tensamán o Beniurriaguel. Si se quería desembarcar en Alhucemas, el apoyo desde tierra era imprescindible. Silvestre es recibido en Melilla el 13 de febrero de 1920 como un héroe de leyenda. Así lo demuestran las fotografías de su toma de posesión. Su misión era cumplir el Plan Berenguer y, como casi siempre, iba a adelantar los plazos. En marzo de 1921, con la toma de Sidi Driss, Silvestre había llevado al ejército a su límite de elasticidad. Las fronteras eran las más amplias alcanzadas jamás en Marruecos. A partir de ese momento, todo empeoró. Se estaba ocupando mucho terreno muy rápidamente y sobre todo no se estaba consolidando la retaguardia. Por eso necesitaba refuerzo y por eso se lo pidió a Dámaso Berenguer muchas veces. El Alto Comisario visita Anual y Alhucemas entre finales de marzo y comienzos de abril. Anual había sido ocupado en enero de 1921 por Silvestre. El comandante general, con la autorización del Alto Comisario Dámaso Berenguer, decide instalar un desastre de Anual.
Una parte sustancial del poder en el Rif y la Yebala residía en las cofradías religiosas. El sultán no era reconocido como líder espiritual, y la devoción por los santones y la peregrinación a sus tumbas, los moravitos, constituían un sustrato religioso que vertebraba la sociedad a través de cofradías de derviches. Dos de ellas, la Darkawiya y la Alawiya, tenían un papel esencial en las negociaciones con el ejército español. Sus líderes fueron muy importantes para comprender los éxitos y los fracasos de España y Francia en el Rif y la Yebala. El Rif, en cierto modo, era una posesión nominal del Imperio de Marruecos. No podemos decir que estuviera igualmente sometida a la gobernación del sultán como Marrakech o como Rabat, mucho menos. Es muy probable, según se recoge en algunos documentos poco conocidos, que la cofradía Alawiya desempeñara un papel de relevancia en la rebelión de Abdelkrim. Una rebelión en Tensamán, Beni Urriaquel y Bocoya que dio un paso de gigante tras lo acontecido en Abarrán. El resorte de la Guerra Santa, de la Yihad, se había puesto en marcha durante la predicación de los viernes a lo largo de 1920 y 1921. Los oficiales de inteligencia, vamos a llamarlo así, que eran los de la policía indígena, empiezan a mandar informes como cuestionando por qué se permite que esa cofradía esté haciendo una especie de recorrido por las cabilas en las cuales se está instando a la sublevación contra España. Que ellos veían la mano de los franceses detrás de esa cofradía. El monte Abarrán era un punto estratégico para controlar la vertiente izquierda del río Amekram. De ahí a controlar Tensamán y presionar a fondo a los Beni Urriagueles, la cabila de Abdelkrim había un paso. El horizonte de Alucemas se aproximaba. Su toma, la del monte Abarrán, se planteó como el resto de la conquista, negociación previa y una ocupación policial. Pero se añadieron elementos de artillería. La columna que va a Abarrán es una columna potente en infantería, con una batería de artillería, para dejar en Abarrán una compañía de regulares, una compañía de policía indígena y una batería de artillería. Y el resto de la columna, cuando ya se empieza a fortificar la posición, se marcha, que es cuando precisamente deserta la policía indígena y los regulares aguantan todo lo que pueden. Es posible que hubiera una defección por parte de las cabilas que habían solicitado la toma de Abarrán, una traición al ejército que terminó con la caída de la posición a las pocas horas de haber sido ocupada. Crecidos tras la toma de Abarrán, los rifeños tratan de asaltar, sin éxito, Sidi Driss, defendida por el comandante Benítez, uno de los héroes de esta trágica historia. Silvestre estaba autorizado para tomar Abarrán. La correspondencia con Berenguer lo deja claro. Abdelkrim paseó la artillería conquistada por los zocos y poblados de la zona. Aquello resultó ser un arma propagandística de primer orden. Silvestre, gracias a varios informes de inteligencia de la policía indígena, lo sabía y planeó hacer operaciones de castigo a las que no fue autorizado por Berenguer, que lo conminó a no cruzar a la orilla izquierda del Amekram. Ni siquiera pudo exhibir sus fuerzas de manera disuasoria. Berenguer solo le autorizó a salir de las posiciones para contraataques puntuales tras los hostigamientos. No le obliga a quedarse encerrado en las bases, pero no le autoriza la realización de operaciones ofensivas. En general, estas operaciones preventivas se han considerado como intentos de Silvestre por tomar Alucemas. El hecho de que Silvestre pretendiera disuadir a los rifeños, castigando su osadía tras la reconquista de Abarrán, no significa que el comandante general de Melilla estuviera avanzando hacia la bahía de Alucemas. Esto es clave para comprender todo lo que sucedió inmediatamente después. En los ambientes políticos y militares de Madrid se genera una preocupación que Dámaso Berenguer trata de apaciguar. El 5 de junio, Silvestre y Berenguer se entrevistan a bordo del crucero Princesa de Asturias, a la altura de Sidi Driss. Discuten acaloradamente. Berenguer deniega los refuerzos que pide Silvestre.
Las voces entre ambos se oían fuera y el comandante del buque tuvo que acercarse a pedirles que no gritaran tanto, que la marinería les estaba escuchando. Luego parece que ahí no había unidad de criterio. Hay que tener en cuenta que Silvestre había perdido más de 4.000 soldados de tercer año de reemplazo a principios de 1921, efectivos que no se repusieron antes de julio. Las peticiones de dinero y tropas de Silvestre son puestas en tela de juicio por algunos investigadores al considerarlas de cara a la galería o poco realistas. Que en realidad no se sabe ni siquiera cuántos soldados había en Melilla. El número real de efectivos en el campo era bastante más pequeño del que teóricamente tenía que haber. Berenguer quiere que se rebaje la tensión. La guerra no declarada se extiende desde el Atlántico hasta Argelia, pero los esfuerzos se concentran en el frente occidental, donde Raisuni está a punto de ser doblegado. Pero las circunstancias son las circunstancias, y los rifeños tenían sus propios planes. Aparecen en escena dos lugares fundamentales, la Loma de los Árboles e Higueriben. La Loma de los Árboles no es una loma, son 3 lomas muy largas, de varios kilómetros, y militarmente es imposible de ocupar. El enemigo se mueve fuera de la vista de Anual y de Higueriben, ¿no? Por eso, cuando se planteaban los convoyes a Higueriben, lo primero que se hacía era ocupar la Loma de los Árboles para evitar que el enemigo hostilizara los convoyes. Esa se tenía que haber ocupado para poder abastecer a Higueriben. Hubo un informe de un comandante de Estado Mayor, de un oficial de Estado Mayor, diciendo que no hacía falta, pues no se ocupó y se pagó. No hubo forma ni de socorrerlo, y a pesar de gastar toda la fuerza de la comandancia militar de Melilla en salvar una posición. Anual era una base avanzada, un campamento pensado para albergar suministros y tropas temporalmente. Era el modelo usado en la zona occidental. La orografía montañosa impedía grandes desplazamientos de tropas, lo que provocó que se diseñara una guerra de columnas que partían desde una base para regresar después a ella a las pocas horas. Por el camino se dejaban grandes campamentos para suministros con capacidad de albergar tropas. Anual necesitaba una comunicación rápida con Melilla. De ahí las peticiones de Silvestre para construir una carretera en el paso de Izumar hacia Bentiez y la necesidad de tener posiciones de defensa de Anual en su perímetro. Perdida a Barrán, localización idónea, la vanguardia del ejército de Silvestre quedó establecida en Higueriben. Esta posición necesitaba recibir agua a diario y además era hostigada por los rebeldes desde otro escenario legendario, la Loma de los Árboles. Desde la caída de Abarrán a principios de junio, la situación se mantuvo en calma hasta mediados de julio. O eso puede extraerse de las comunicaciones de Silvestre y Berenguer. El gobierno, por supuesto, estaba al día de todo y otorga su máxima confianza a Dámaso Berenguer. Berenguer no quería oír hablar de problemas, dada su focalización en la zona occidental, y Silvestre renunciaba a contarlos, por miedo a contrariar a sus superiores o porque se veía con suficiente capacidad para resolver la situación. A pesar de ello, Silvestre dio una entrevista el día 12 de julio, dibujando un panorama poco halagüeño si el gobierno no respondía a sus peticiones. Y le preguntan sobre el futuro, qué va a pasar, tal, y él dice, bueno, de momento las cosas me van muy bien, yo no tengo ningún problema. Entonces, si no me ayuda el gobierno y las cosas me van mal, vamos a ver cómo vamos. O sea, no es literal, pero viene a decir eso. Los problemas de la aguada hacia Higueriben van en aumento desde el día 15. Silvestre no podía tomar la Loma de los Árboles por razones políticas y tácticas, y los rifeños hostigan Higueriben sin descanso. Además, la jarca de Adelcrim, que ha crecido notablemente, se une a otras en el pueblo de Amesauro. Anual empieza a no ser seguro, a pesar de ser un emplazamiento idóneo para su propósito. Silvestre ordena bombardeos aéreos sobre la Loma de los Árboles y otras posiciones sin demasiado éxito. El general Silvestre escribe a Berenguer proponiéndole situar una base costera de apoyo en el Salá, a pocos kilómetros de Anual. Pero la escuadra no se moviliza y se pierde quizá la oportunidad de salvar al ejército.
Días después, en pleno hundimiento, Silvestre pediría una operación de distracción de la Marina sobre Alhucemas. Piensa en un falso desembarco para aliviar la presión rifeña sobre Anual. Esta operación tampoco se produjo. Algunos autores consideran estas peticiones poco realistas, otros no. Entre el 18 y el 21 de julio se producen los últimos intentos de socorrer Igueriben. La unidad de combate se habían quemado por salvar Igueriben inútilmente, ¿no? Se habían quedado sin oficiales. El 21 de julio, Silvestre abandona Melilla camino de Anual. Lleva 18 camiones de suministros. Deja 17 en Dardrius, ya que pretende replegar su ejército allí. El 22 de julio, a media mañana, empieza el abandono de Anual. El ejército entra en pánico y Silvestre cae, dejando descabezado el mando. Hay dos versiones sobre su muerte, extraídas de testimonios de personas cercanas. Ni se sabe lo que pasó con Silvestre, si se suicidó, no se suicidó, el caso es que desapareció. Para él tuvo que ser aquello un palo, es decir, no, ni se lo esperaba ni supo cómo reaccionar. El bloqueo se produce cuando el 22 de julio se da cuenta que Anual está cercado. Parece ser que no se suicidó, porque hay varias versiones. Hay una que sí se suicidó. Según la versión de este informante, que decía que era información directa porque él lo vio, él lo dice así en el documento, que simplemente lo mataron. Es secundario la forma en que murió, ¿no? Nunca lo sabremos. Su actitud fue suicida. Entonces es lo mismo que lo matase un rifeño que se metiese un tiro a él. Porque se quedó para morir. El día 22 murieron 1.248 hombres en el repliegue de Anual. ¿Qué ocurrió después? El general Navarro había sido enviado a la retaguardia para que controlara el repliegue, pero el ejército venía en desbandada, lo que favoreció las emboscadas y la rapiña de los muyahidines de El Jatabi. Aún así, centenares de hombres se guarecieron en Dardrius, tal y como había ordenado Silvestre. Allí debían resistir y esperar los refuerzos. El pánico y la falta de cuadros de mando provocó la dispersión. Algunos oficiales defendieron sus posiciones como en Afrau. El ejército, descompuesto, en manos de Navarro, huyó camino de Melilla. Navarro terminó refugiándose en Monte Arruit. 4.000 hombres quedaron a merced de los rifeños junto al general. Hubo una unidad que destacó sobre las demás en el cumplimiento heroico de su misión: el Regimiento de Cazadores de Alcántara, al mando del teniente coronel Fernando Primo de Rivera. El 23 de julio, en el río Igan, el Regimiento de Caballería de los Cazadores de Alcántara escribió una página brillante de la caballería española. Tiene la ventaja sobre el resto de unidades de infantería en que, aunque inicialmente estaba separado, para las operaciones finales se concentró, con lo cual todo el regimiento estaba, digamos, en una única unidad de mando y unidad de destino. Los soldados saben que tienen que cumplir una misión y empiezan a cumplirla desde la mañana protegiendo repliegues inicialmente sobre Dardrius, y posteriormente reciben la orden de despejar el camino hacia Batel, hacia Tistutin. De los famosos combates del Gan salen los restos de 2 escuadrones que llegan a Celuán y los restos de los otros escuadrones que van llegando a Monte Arruit con el resto de la columna. La noche del 24, Dámaso Berenguer desembarca en Melilla. Las fronteras han retrocedido a las de 1909. Su gran amigo, Manuel Fernández Silvestre, ha muerto. Su ejército es un mal recuerdo. La comandancia de Melilla ha desaparecido. ¿Por qué no se hizo ningún plan en 21 días, desde el 22 de julio hasta el 9 de agosto, que fue la capitulación? No hubo tiempo para hacer
un plan y organizar una columna y movilizar la aviación y todos los recursos del ejército y romper el cerco de Montearruiz? Es posible que confiaran demasiado en la negociación, pero sobre todo, ¿por qué la crueldad de la población indígena con los indefensos soldados españoles de Salva? Por agravios anteriores, por cuentas pendientes. Los hombres que sobreviven en Montearruiz se convierten en un problema de difícil solución para Berenguer. El alto comisario entiende que no puede asistirles. Calcula que necesita una columna de 6.000 hombres para un rescate, exponiéndose a una gran potencia de fuego. No puede defender Melilla y rescatar a los sitiados, que fueron fríamente asesinados en masa el 9 de agosto, en un flagrante crimen de guerra, en un evidente delito de lesa humanidad. Solo pueden llevarse a los jefes, vamos a llamarlo así, más que nada porque luego pidieron rescate por ellos. Se generó una matanza sin precedentes, sin precedentes. Les prometieron respetar su vida y no se la respetaron. Durante el hundimiento de la comandancia de Melilla, se producen episodios de extraordinaria resistencia, como los de la harinera de Nador. Las posiciones caen como las fichas de un dominó macabro. El aeródromo de Feluán, Nador. Melilla siente la presión de Adelcrim. Berenguer se concentra en su defensa. En ocasiones empleamos el término dantesco como un lugar común. En el caso de Melilla y su aspecto en julio y agosto de 1921, no parece que dantesco sea un calificativo exagerado. Hay que tener en cuenta que después de la debacle empiezan a unirse tropas en Melilla, hay 20.000 en julio, 50.000 en agosto, 60.000 en agosto, y cuando deciden la reconquista, entre comillas, hay más de 60.000 del ejército expedicionario, la mayoría de ellos españoles, soldados de reemplazo, pero también muchos mercenarios, la policía indígena, los regulares y la legión. Es una situación en la que Dávila no exagera, como no exagera Indalecio Prieto, por ejemplo, también en el Congreso, cuando habla de que Melilla es un lupanar y una pudridera prácticamente. Hay que imaginarse lo que son 50.000 personas en una ciudad que tiene menos habitantes que los que han llegado. En la península la preocupación crecía a medida que pasaban los días y la situación de Melilla y del ejército seguía bajo un mar de dudas. La prensa se hace eco y se desata la alarma general. Ciudades como Málaga, muy unida a Melilla, se vuelcan con los supervivientes. En Málaga hubo varios hospitales de sangre, como el antiguo Hospital Civil o el Grupo Escolar Bergamín, ambos en uso todavía. La población envió toda la ayuda que pudo. La solidaridad de Málaga durante esas semanas cruciales le valió el título de muy hospitalaria. El Tribunal Supremo de Justicia Militar envía al general de división Juan Picasso a la comandancia de Melilla para esclarecer lo ocurrido. Picasso, de trayectoria intachable y de religión protestante, un caso poco frecuente, se va a convertir en uno de los más grandes investigadores de la historia militar reciente. Un impacto mediático en España tremebundo, y más cuando se recupera Montearruiz a los pocos meses y se ve el panorama que había allí. Naturalmente España se estremece de lo que ha ocurrido, y también se estremece el ejército. Se ordena incoar un expediente informativo. El expediente Picasso es un expediente inicialmente interno para depurar responsabilidades sobre lo que había sucedido en Anual. A Picasso le dieron unas órdenes, que fue no pases de Silvestre. De hecho, Picasso se queja continuamente, ¿no? De, me está ahí un poco atando las manos, ¿no? Las limitaciones que tuvo el general Picasso fueron evidentes y fueron de orden militar y de orden político, y provenían de las instancias más altas, tanto del Consejo de Gobierno como de la propia monarquía, para que no se investigara y no se depuraran responsabilidades a ciertos niveles, como por ejemplo lo que atañía al alto comisario Berenguer, ¿no? Que era también amigo de la Cámara Regia. Es un informe hecho en caliente. El general Picasso creo que es muy consciente de que en su trabajo están en juego
el honor del ejército español, su propia responsabilidad individual y también la causa de la justicia. Yo creo que, por una vez, en una situación crucial de nuestra historia, se hizo un trabajo de revisión judicial, en este caso, dentro de una causa militar, un trabajo de primera. Juan Picasso lleva a cabo sus interrogatorios sobre 37 actores responsables en la Comandancia General de Melilla y otras dependencias. También se desplaza a puestos avanzados en busca de información para analizar las actuaciones de los mandos. La instrucción del expediente es un documento fundamental para comprender todo lo que acaeció en el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla en el verano de 1921. Y lo es por su proximidad a los hechos y por su exhaustividad. La investigación del general Picasso había que hacerla y la hizo. El problema es cuando tú empiezas la investigación y en su primera diligencia ya dice que todo fue un desastre. Cuando un militar llega delante de un juez que le va a preguntar por qué se ha ido o por qué ha dejado de irse, sabiendo que han muerto más de la mitad de sus compañeros, y pensando que puede usted ser imputado, empiezo yo a buscar todas las excusas legales que yo pueda manifestar en mi defensa. El 90% de los que hablan, lo que intentan es cubrirse las espaldas. Todo el mundo que declaraban que eran los vivos, pues declaraban siempre intentando eludir sus responsabilidades si las tenían. Se quiso buscar responsabilidades, pero realmente los responsables, algunos de ellos pues estaban muertos, como era el coronel Morales y el propio Silvestre. Berenguer, bueno, pues se salvó más o menos como pudo. Yo no estaba, quise ayudar, pero no llegué a tiempo. Pone al descubierto todas las lacras que tenía el ejército. El problema es que la instrucción del expediente Picasso limitaba las responsabilidades. Navarro y Silvestre están incluidos, no así Dámaso Berenguer. De haberlo estado, hubiera sido como encausar al gobierno e incluso al propio monarca. En el Archivo Histórico de Melilla se está terminando de editar el expediente Picasso por primera vez con todos los documentos existentes en los archivos nacionales. El editor es Vicente Moga. Ediciones anteriores, que yo recuerdo del año 31 y del año 76, las más conocidas, pero son parciales, muy parciales. Encontramos un caudal de información increíble a través de declaraciones muy señaladas, por decir alguna, Riquelme, Fernández Tamarit y muchísimas otras, pero no solamente jefes y oficiales, cantineras, soldados de reemplazo. Sí que las responsabilidades centran sobre los mandos y sobre los planes, pero él, por ejemplo, no tuvo nunca acceso a los planes del Estado Mayor. A nivel contemporáneo no creo que haya un referente de un general de división que haya levantado testimonio del derrumbe de un ejército. El expediente Picasso se imprimió en Madrid, aunque no se incluyeron, según algunos expertos, documentos comprometedores para altas instancias del Estado, incluyendo a Alfonso XIII. De hecho, se extraviaron casi todas sus copias. El expediente Picasso acabó donde acaban todas las piezas judiciales o todas las actuaciones judiciales en España. Acabó en el Tribunal Supremo. La formación de la Comisión de Responsabilidades en las Cortes Generales provocó un terremoto que se convirtió en catastrófico al conceder finalmente el Senado el suplicatorio contra el general Dámaso Berenguer. Si el expediente de Picasso se hubiera logrado mantener dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar, seguramente, tal vez, la dictadura de Primo de Rivera no se hubiera producido. Indalecio Prieto señaló a varios ministros de la guerra y jefes de gobierno como responsables de lo que ocurría en Marruecos. La investigación del Partido Socialista fue incisiva. El gobierno de García Prieto fue derribado por el golpe de Miguel Primo de Rivera. El reinado de Alfonso XIII no conocería más gobiernos civiles. A mí me parece realmente que es un informe ejemplar. Es un informe que acabó con el gobierno, que acabó con el régimen de la Restauración y que en un efecto retardado de 7 años acabó con la monarquía. Dámaso Berenguer fue condenado por negligencia, según se recogía en el artículo 275 del Código de Justicia Militar, y amnistiado por Alfonso XIII. El Consejo Supremo de Guerra y Marina lo condenó tras una instrucción en la que numerosos testimonios pusieron en tela de juicio las versiones más aceptadas de lo ocurrido en Anual durante el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla
el verano aciago de 1921. El responsable es Berenguer. ¿Por qué? Porque el responsable siempre es quien tiene el mando. Las fuerzas vivas de Melilla, incluyendo industriales, cabileños y hasta la Asociación Israelita, pidieron el indulto para un general que consideraban un caudillo, amén de hijo predilecto. La prensa de Melilla se volcó con Berenguer. Dámaso Berenguer ocupó la jefatura del gobierno antes de la llegada de la República. España se encamina, sin freno, hacia el matadero del 36. Pero antes había que acabar una guerra en África, y ahora los militares tenían las manos libres. La victoria sobre los rifeños se convirtió en la única opción para el ejército y para la imagen internacional de España, que se debía a sus compromisos con Francia e Inglaterra. Cuando en otoño de 1921 se recupera Monte Arruit, las escenas son infernales. Soldados y clérigos llegados desde Melilla se afanan en recuperar los cadáveres mutilados de los soldados que fueron pasados a cuchillo o acribillados a balazos en agosto. En Melilla, en el Colegio de La Salle, que fue empleado como hospital de sangre durante la guerra, hemos encontrado un testimonio que aclara el papel de los religiosos tras la reconquista de Monte Arruit. Y viendo la necesidad que había de hospital, que no existía prácticamente nada en Melilla todavía, ofrecieron ellos el colegio para atender a todas las necesidades que la tropa exigiera. Estuvieron 3 días enterrando cadáveres en Monte Arruit. El papel de Francia y el deseo de Abdelkrim de sustituir a España en sus misiones, como quedó patente en su carta a la Sociedad de Naciones, auguraban un porvenir muy complejo en el Rif. El territorio cedido ante Abdelkrim tenía que ser reconquistado, el honor restituido. Las operaciones se plantean de otra forma, comenzando por el principio de todo buen plan, la inteligencia militar. Se necesitaba modernizar el ejército, su instrucción y su armamento, las condiciones de vida de la tropa y el compromiso de la oficialidad. La intervención cada vez mayor de la Legión junto a los tabores de regulares cambió la faz de los combates y los despliegues, haciéndolos más seguros e incisivos. 3 columnas en lugar de una, entonces van desplegando se despliega el ejército por el territorio, y luego también el uso de la aviación. La guerra es larga y tiene varios elementos clave. La toma de Alhucemas, el empleo de El último rincón de esta historia es el cementerio de Melilla. Aquí están los diferentes panteones y parcelas de los caídos en el frente. Regulares 2 y 5, el tercio o aviación. Hasta la cantinera de Monte Arruit está sepultada aquí. De entre todos los monumentos funerarios, destaca el Panteón de los Héroes,
donde descansan más de 3.000 caídos. Los restos mortales de los asesinados en Monte Arruit fueron trasladados aquí en 1947. Estos son algunos de los más de 20.000 caídos en las campañas de Marruecos. López Aroca Diego, Melgar Molina Juan, Gomariz Gil José, Flores Blaya Pedro, Carvajal Navarro Norberto, Acosta Gómez Fernando.